Seguimos entonces con la lección 8 del curso Introducción a la Escuela Dominical, que va a tratar sobre la narración de historias bíblicas. Precisamente una de las tareas que más hace el maestro de escuela dominical, especialmente cuando trabaja con niños, no tanto con los jóvenes, pero particularmente con los niños, es narrarles la historia bíblica como parte de la lección de escuela dominical. Entonces, primeramente vamos a entrar a las escrituras y vamos a hacer en la introducción un análisis breve de un pasaje y vamos a estar leyendo el Salmo 78 del versículo 2 parte B, hasta el versículo 6. Este dice así: Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Somos llamados a contar a la generación venidera los hechos y las maravillas que Dios hizo. Esa es la razón principal por la cual una parte central de la escuela dominical, especialmente con niños, es la narración de historias bíblicas. Dios nos llama a no encubrir a nuestros hijos la gloria de Dios, sino a contar a la generación que viene las obras gloriosas de Dios, que son dignas de alabanza. Como maestros de escuela dominical somos parte de una visión, la cual es enseñar a las generaciones que vienen y a las que vendrán la grandeza y la gloria de Dios. Nótese que hay que llegar a la generación venidera y a los hijos que nacerán, y los que se levantarán deben contarlas a sus hijos. La influencia de las historias bíblicas que contamos hoy en la escuela dominical no solo va a llegar a esos niños que están ahí, a nuestros hijos, no solo a nuestros alumnos, hoy, sino a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, y de ahí a las siguientes generaciones. O sea, nunca subestime lo que usted está enseñando a los niños, a los jóvenes. Al usted estarlos formando, está bendiciendo a las futuras generaciones. Que si esos niños son bien formados, van a contar la verdad de Dios a sus hijos. Y estos a su vez a los hijos de sus hijos. Y así va a ser de generación en generación. Entonces el impacto que hacemos es un impacto eterno. No solamente en los niños que tenemos ahí, sino a futuro, hasta que el Señor venga. Por otra parte, el Salmo 78, 7 y 8 sigue diciendo: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Observes ahí. Contamos la historia, y vea el gráfico, para que pongan su confianza en Dios y obedezcan a Dios y sean fieles a Dios. Entonces, sí, tienen que poner los niños su confianza, su esperanza en Dios y no en el mundo. O sea, esto nos habla de por qué lo hacemos. ¿Por qué contamos historias bíblicas a los niños? Porque queremos que ellos pongan su confianza en Dios, no en el mundo, no en los afanes que trae el mundo, y que no
olviden las obras de Dios, que queden guardadas en su memoria a través de los tiempos. ¿Para qué? Para que guarden los mandamientos y obedezcan a Dios. Esos mandamientos que fueron dados desde tiempos antiguos. Y vean que los mandamientos fueron dados, no sé, hace 3004, no, perdón, más o menos en el 1200 antes de Cristo, 1400 antes de Cristo, o sea, perfectamente 3200, 3400 años fueron dados los mandamientos a Moisés. Y todavía seguimos enseñando la historia de Moisés a los niños y todas las historias de la Biblia a los niños, desde tiempos antiguos. ¿Para qué? Para que no terminen como muchos de sus padres que fueron una generación terca, rebelde, que no supuso su corazón en Dios y que más bien sean fieles a Dios. Por eso es tan importante contar las historias bíblicas y por eso estamos sacando una lección completa sobre cómo contar las historias bíblicas a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a nuestros alumnos de escuela dominical. Entonces, vamos a estar viendo algunos principios para contar historias, primeramente. Luego vamos a estar hablando sobre otras áreas, pero en particular por ahora centrémonos en principios para contar historias. En el primer lugar, enseñar que Dios es el protagonista, no es el personaje bíblico. Y quiero que usted vea ahí en la figura que puse en la diapositiva. Se ve que Dios pesa más. Es más, debería haber pesado muchísimo más que los personajes bíblicos, porque el centro de la historia que estamos contando es Dios. O sea, la historia bíblica tiene que estar centrada totalmente en Dios. Y es que muchas veces escondemos a Dios en la historia bíblica y ponemos al hombre en el centro. A veces esto va desde los títulos que le ponemos a las historias bíblicas. Como les decía yo antes, en otras secciones del curso, por ejemplo, hablamos de las historias de el arca de Noé, Daniel en el foso de los leones, la conversión de Saulo. Ahora, piensa un momento en esos títulos. Realmente no es la historia del arca de Noé. Es más, ni siquiera era el arca de Noé. El arca no era de Noé. Piénselo, el arca no era de Noé. No, el arca era de Dios. Dios hizo el plan del arca y Noé solo tuvo que construir el arca y obedecerle a Dios y entrar al arca para salvarse. Es la historia de cómo Dios hizo un plan para salvar a Noé por medio del arca. Y el arca fue completamente diseñada por Dios. Continuando con el siguiente ejemplo, no es la historia de Daniel y el foso de los leones. Es la historia de cómo Dios cuidó a Daniel en el foso de los leones. Cuando él fue lanzado en el foso con leones hambrientos, Dios lo protegió. El último ejemplo que mencioné, la conversión de Saulo. No es la historia de cómo Saulo se convirtió, sino la historia de cómo Dios transformó a Saulo, el perseguidor, en un seguidor y apóstol de Jesucristo. Un título correcto no es la conversión de Saulo, es Dios transformó a Saulo. Son pocos ejemplos, pero si usted revisa la mayoría de veces como les narramos las historias bíblicas y los títulos que les ponemos a las historias bíblicas, si usted los revisa se da cuenta que estos no están centrados en Dios, están centrados en el hombre. No lo hemos hecho a propósito, no. Se ha hecho en forma muchas veces inconsciente. Y hemos escondido a Dios como el protagonista de la historia y por tanto le hemos estado robando la gloria a Dios. Entonces, estos ejemplos lo que muestran es que muchas veces podemos cambiar ese título de la historia, como generalmente estamos acostumbrados a decirlo, para entonces realmente en el centro a Dios y no
al hombre. No es, entonces, nuevamente, retomando los ejemplos, no es la historia del arca de Noé, es la historia de Dios envió a Noé a construir un arca. No es la historia de Daniel en el foso de los leones, es la historia de Dios protegiendo a Daniel en el foso de los leones. La última, no es la historia de la conversión de Saulo, es la historia de Dios transformando a Saulo. Entonces, quizás en el único caso que no caemos en eso es cuando las historias tratan, bueno, las de la creación, que sí están muy centradas en Dios, y las narraciones acerca de la vida de Jesús. Por ser Jesús el sujeto principal, sí tendemos a poner a Dios en el centro, del ser Jesús, la persona, la segunda persona de la Trinidad, como parte central de la historia, ya que en esos casos es evidente que Jesús es el protagonista de la historia, pero en muchas otras, donde no aparece Jesús o no aparece tan en primera persona Dios, tendemos a esconder a Dios y a poner el hombre en el centro, el personaje bíblico, y en el fondo estamos siendo humanistas. Y por más que personajes bíblicos como Moisés, como Pablo, como Daniel y otros nos inspiren y pensemos que podemos imitarlos, ellos no son la parte central de la historia. La Biblia es la historia de Dios y cómo opera en las vidas de los hombres. Dios es el verdadero protagonista. Y esto tenemos que reflejarlo cuando contamos historias bíblicas a los niños y a los jóvenes en nuestras congregaciones y hogares. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es que los mismos manuales para maestros de escuela dominical y las Biblias ilustradas que venden para que los papás leerles historias a los niños o para que los mismos niños lean desde las historias bíblicas desde esas Biblias ilustradas, es que esas mismas nos narran las historias de forma humanista y no en forma teocéntrica, poniendo a Dios en el centro. Recuerden, cuando digo teocéntrico es diocéntrica, ¿verdad? Dios en el centro. Por ello, como padres y maestros, al narrar las historias, tenemos que hacer un esfuerzo para narrar las historias desde una perspectiva teocéntrica, donde Dios está en el centro, dejando de lado la perspectiva que nos presentan dichos materiales. Un segundo punto es dele la gloria a Dios en las historias bíblicas. Recordemos que Dios es quien orquesta la historia bíblica. Hay una forma de contar las historias bíblicas que le roba la gloria a Dios y otra que sí le da la gloria a Dios. Una de las formas es la que mencionamos en el punto anterior, que es poner el hombre en el centro, el personaje bíblico en el centro. Es una de las formas como le robamos la gloria a Dios. Pero hay otras formas de hacerlo también. Y muchas veces a la hora de contar historias bíblicas, las contamos como lecciones morales que dan enseñanzas a los niños. Voy a poner tres ejemplos de historias bíblicas, donde se le puede dar un énfasis moral en vez de darle el sentido realmente lo que quería enseñar la historia. Por ejemplo, el niño que comparte los panes y los peces con los discípulos para que los distribuyan y que Dios en Jesús hace el milagro y lo distribuye a todos los que estaban ahí, a los 5,000. La historia es de Jesús obrando el milagro. Pero muchas veces yo he escuchado gente enfatizando el niño que compartió. No es la historia de la bondad del niño que compartió y de que tenemos que compartir. No, ahí estamos moralizando la historia. No, es la historia de cómo Jesús hizo un milagro y de esa forma él mostró su gloria y magnificencia. Otro ejemplo. Narramos la historia de Moisés cuando era pequeño, que vino su hermana, se quedó cuidándolo mientras que él estaba en el río Nilo y narramos la historia como qué buena hermanita.
que protegió a su hermanito. No es la historia de una buena hermana. Ahí estamos moralizando la historia. Es la historia de cómo Dios en su soberanía protegió a Moisés, que al ser puesto ahí, en esa canasta, calafateada con brea, pudo ser visto por la hija del faraón y ésta le salvó en medio de la soberanía de Dios. Pudo haber llegado cualquiera a ver esa canasta, pero precisamente fue alguien donde halló gracia Moisés y Moisés fue protegido solo por la gracia y soberanía de Dios. Entonces es una historia sobre la soberanía de Dios. No es una historia sobre una buena hermana cuidando a su hermanito. Por otra parte, he escuchado contando la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, contándolo como una historia sobre aprender a compartir, a no ser egoístas. No, bueno, es la historia del milagro de la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre y llegó al mundo como un bebé. No es una historia para aprender a compartir, que así como Jesús se dio, entonces tenemos que compartir los unos a los otros. Eso no es otra cosa que ocultar la gloria de Dios a nuestros hijos y a nuestros alumnos. O sea, están cambiando el significado real del texto bíblico para enseñar simples lecciones de moralidad a nuestros hijos y alumnos. Recordemos que la visión es que la generación venidera lea la Biblia con la mirada puesta en Dios y le den la gloria a Él. La respuesta de los niños al contar la historia bíblica, la respuesta de los jóvenes cuando escuchan la historia bíblica, debe ser adorar al único Dios verdadero. Eso lo logramos solo mostrando a Dios como el gran orquestador de los hechos de las Sagradas Escrituras. Por otra parte, tercer principio para contar historias, enseña la Biblia. Recuerde que aunque utilice ayudas visuales y un manual del maestro, siempre sostenga su Biblia. Ya, es importante que se tenga la Biblia en su mano, en su regazo. Si usted tiene visuales, déjela en su regazo. Quizás ahí en la imagen debió haber puesto a la señora con la Biblia cerca, recordando aclarar a los niños y a los jóvenes que las historias de la Biblia son hechos reales. Siempre tenga la Biblia abierta delante de usted durante la historia y declare que es la historia verdadera, que le ocurrió a personas reales. Son verídicas, son hechos que ocurrieron. No son cuentos de hadas, no son cuentos de fantasía como las historias de otros libros, de los cómics, de la televisión, del cine, del manga, del anime, etcétera. No, son cosas que realmente pasaron. Por otra parte, conozca bien la historia. Un buen maestro de escuela dominical tiene que dominar las historias bíblicas, recordando que los maestros de escuela dominical somos maestros de la palabra para los niños y para los jóvenes. El buen maestro debe aplicar a su vida el texto de 2 Timoteo 2:15 que dice, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien, o que usa bien la palabra de verdad. El buen maestro de escuela dominical usa bien la palabra de verdad. Esto debe aplicarlo a la hora de contar las maravillas de Dios al narrar una historia de la Biblia. Por eso yo tengo que conocer la historia, estudiarla, tomar notas que me ayuden a recordar lo importante y colocarlo en la secuencia correcta. Entonces sí, hay que familiarizarse con los detalles de la historia y que estén bien ordenados en mi mente.
Porque usted tiene que contarle a los niños, no debe leerla. Hay que contarla a los niños y que al mismo tiempo que usted la está contando, usted pueda ver los rostros de los niños, de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos sus alumnos, no solo los que tiene más adelante, porque muchas veces mi vista está enfocada en los de más adelante, no en todos, para usted obtener retroalimentación de ellos. Por otro lado, no cometa el error de memorizar la palabra por palabra. No, usted tiene que memorizar las ideas para usted poder contar la historia, que vaya fluyendo, que usted tenga la idea principal de lo que sucedió, pero no palabra por palabra, no las palabras exactas. Entonces, sí, por otra parte, familiarícese con las partes de una historia, y esto en general, toda historia, incluso las no bíblicas, tienen una introducción, que es el comienzo, un desarrollo, que es la trama principal de la historia, y una conclusión, que es el final de la historia. Todo tiene introducción, desarrollo y conclusión. En el momento del desarrollo siempre hay un clímax, que es la parte culminante de la historia, la cual usualmente es la más importante del relato, donde se puede ver el mensaje de la narración y lo que queremos que quede grabado en las mentes y corazones de nuestros alumnos. Por otra parte, adapte la historia a la edad del alumno. Las historias tienen que adaptarse a las características de la edad del alumno. Y por eso es que en las previas lecciones que estuvimos hablando del alumno, hablamos de los preescolares, de los escolares y de los jóvenes. Recordemos que particularmente con niños pequeños se aplica la regla de uno por uno. Es decir, por cada año que tiene cumplido el niño, este puede poner atención esa misma cantidad de minutos. En otras palabras, un niño de 2 años pone atención 2 minutos. Un niño de 3 años pone atención 3 minutos. Y así sucesivamente hasta los 8 años de edad. Ya a los 9 años un niño puede poner atención hasta los 25 minutos. Y ya los jóvenes de 16 años en adelante pueden fijar su atención al mismo tiempo de un adulto. Inclusive ya un joven en edad universitaria puede poner atención y ir a una clase que dura 4 horas, que para un niño sería un montón, pero muchas veces así. Cuando yo iba a la universidad, entraba a la clase y a veces tenía clases que duraban 4 horas. Y es porque ya se puede en esas edades, cuando usted es mayor de edad. En todo caso, recuerde que cuando los niños son pequeños, lo relatado debe enfocarse en lo esencial y no en los detalles. Y conforme los niños son más grandes, se puede narrar más detalles acerca del relato bíblico. Por otro lado, tenga cuidado con el uso de las palabras. Recordemos que también debemos adaptarnos al vocabulario de los alumnos. También recuerde que los niños pequeños son literales, así que hay que evitar el uso de símbolos y de frases con símbolos para que muchas veces para los adultos son claras, muy claras, pero con los niños sencillamente no pueden comprender porque no son adecuados para su edad. Por ejemplo, en lugar de decir Dios cumplió su promesa, es mejor decir Dios hizo todo lo que él dijo que haría. Por ponerles un ejemplo de adaptación del lenguaje a un niño pequeño, porque un niño pequeño no va a entender cómo cumplió su promesa. ¿Qué es eso? No, es que Dios hizo todo lo que él dijo que haría. Con niños bien pequeños, ¿verdad? Por otra parte, haga preguntas. Dependiendo de la edad del alumno, puede hacer preguntas en medio de la historia. Quizás si los niños son pequeños, es mejor dejarlos al final de la historia, ya que necesitan escuchar toda la historia de forma fluida hasta el final, porque si no es muy fácil que se nos distraigan. Entonces sí, tal vez con los niños muy pequeños es mejor preguntas al final. También se puede hacer con los niños grandes, pero con los niños grandes usted sí puede
abrir espacios para que ellos pregunten en medio de que usted esté contando la historia porque no van a perder el hilo. Y por supuesto, con los jóvenes es muchísimo más, ¿verdad? Con mucho más razón, usted puede contar una historia que en medio le hagan uno preguntas. Sí, a veces pasa que le hacen uno preguntas que nada tienen que ver con la lección. Entonces, mejor usted diga, vea, eso, si quiere lo dejamos para el final. Abrimos un ratito para contestarte estas cosas porque realmente no tiene tanta relación con lo que estamos aprendiendo en este momento. En todo caso, al finalizar la historia se pueden hacer preguntas sencillas. Nosotros mismos decir, bueno, ¿qué aprendieron de lo que escucharon? ¿Qué aprendieron de lo que vieron en las ayudas visuales? Esto hace que ellos refuercen más lo que han aprendido a través de cuando se les narró la historia bíblica. También son válidas preguntas abiertas como ¿qué parte de la historia te gustó más? Ya que con este tipo de respuestas no hay una respuesta correcta ni incorrecta. Son preguntas donde los niños se sienten seguros. Yo puedo decir, no, mi parte favorita de la historia fue esta, porque no hay una respuesta correcta para eso. Depende del niño cuál es la respuesta a la pregunta. Por otra parte, utilice los recursos retóricos que usted pueda manejar. Recordemos que la retórica es esa arte de narrar, de contar, esa arte que domina el discurso. Entonces, cuando usted conoce bien la historia, usted puede contarla con los recursos que usted pueda manejar, porque cada maestro es distinto. Yo no le puedo decir a todos los maestros que cuenten una historia igual. Aparte que eso también va a depender de quién te está escuchando. Entonces sí, cuente la historia con entusiasmo y apóyese en gestos, en expresiones faciales, tonos de voz, efectos de sonido. Y empezó a caer la lluvia después de que se cerró la puerta del arca. Y poco a poco empezó a llover. En lo personal, yo puedo a la hora de contar historias hacer voces diferentes, especialmente si le estoy contando a niños. Puedo hacer efectos de sonido. Ahora, no todos los maestros pueden hacerlo. Y no todos los papás pueden hacerlo. Pues yo lo hago con mis hijos también. Pero entonces, lo que usted domine, si usted sabe mantener la atención, si sabe em, hacer gestos con su rostro que llamen la atención, aproveche eso. Si usted sabe usar voces diferentes, aproveche eso. Si usted sabe hacer efectos de sonido, aproveche eso. Si usted puede variar el ritmo de la historia para enfatizar un punto, aproveche eso. Úselo, practique, vea qué sirve para usted como maestro. O sea, no todos podemos hacer esto, pero en todo caso practique para que usted aprenda a narrar las historias a los niños de forma que sea apropiada para la edad. Muchas veces contamos la historia tan rápido que no se entiende nada. Y muchas veces contamos la historia tan lento que se volvió súper aburrido para los niños. Entonces sí, hay que practicar. Hay momentos donde podemos hacer pausas para lograr un mayor efecto. Y entonces Dios cerró la puerta del arca. Ya nadie pudo entrar y empezó a llover. Y llovió por 40 días y por 40 noches. Bueno, y usted y sigue narrando la historia bíblica a los niños. Recuerde que la mejor ayuda visual que existe es el propio maestro que ama a Dios. Ningún dibujo,
ningún franelógrafo, ningún objeto puede mostrar y comunicar la pasión de Dios tanto como el rostro, la voz y las manos y el cuerpo que Dios creó exactamente para el propósito de enseñar. Entonces, sí, utilice los recursos retóricos, también puede usar ayudas visuales, pero que sean ayudas, no estorbo. Y especialmente practique mucho, practique mucho. Que siempre mis ojos estén libres para mirar a los niños a los ojos y decirles desde su corazón, Dios hizo exactamente lo que Él dijo que haría. Qué Dios tan fiel tenemos. Eh, Su tono de voz, su voz en sí es la ayuda, la ayuda más importante a la hora de contar historias. Y tu lenguaje corporal es el visual más importante a la hora de narrar historias. Entonces, practique, practique, grábese, practique con miembros de su familia. Si usted tiene hijos, dígale, escuchen cómo voy a contar la historia mañana. Si es con sus hermanos, si usted es una maestra joven y que tal vez vive con su mamá, con sus hermanos, entonces diga, bueno, no, vengan y escúchenme un rato. Voy a practicar la historia. Díganme qué tengo que mejorar. Párese a narrar la historia al frente de un espejo. O sea, nunca está de más practicar y verse. Recordar que el esfuerzo vale la pena porque es para Dios y para los alumnos que Dios ha puesto en nuestras vidas, como nuestro pequeño rebaño que estamos pastoreando. Por otra parte, vamos a hablar de recursos para contar historias. Ese es el siguiente punto, todavía nos falta otro punto. Los recursos para contar historias. Principalmente a la hora de contar historias, podemos apoyarnos con ayudas visuales de diferentes tipos. Pueden ser desde simples imágenes de un libro a imágenes impresas o imágenes en una app, en una página web. Usted puede mostrárselos desde un franelógrafo, desde una tablet. De hecho, si usted tiene pocos alumnos, baje las historias a la tablet y cuente las historias de la tablet y pase. Porque si son pocos, usted perfectamente puede agarrar e írselos enseñando así. A veces hasta desde un celular, porque cada vez hacen los celulares más grandes, ¿verdad? O sea, ahora los teléfonos celulares tienen un tamaño bastante grande. A veces, si son pocos niños, usted puede pasarles el celular así, cerca de sus rostros. Y entonces pasó tal cosa, y luego muevo la imagen y paso otra imagen. O sea, ahora la tecnología ayuda un montón. Y no es que tengamos tantos niños, ¿verdad? En la clase muchas veces. Entonces podemos pasarles así y que ellos vean las diferentes imágenes. O usar los métodos viejos, como el franelógrafo, como, bueno, muchas técnicas que podemos aprender en su momento. La idea es dar el curso de técnicas de enseñanza y mostrar las diferentes herramientas de técnicas que hay. Ok, en todo caso, lo importante es preparar esos visuales, que usted se asegure que maneja bien los visuales, que están ordenados, de forma que usted no se le pierda uno y que en medio usted perdió la atención. Se le estaba hablando del nacimiento de Jesús, puso al niño en el centro, puso a los ángeles, puso a José, y de pronto, ¿y qué se me hizo María? Y no encuentro por ninguna parte la figurita de María para pegarla en el franelógrafo. Se me perdió la figurita de María. Entonces sí, practique para que no le pase eso. Practique para que todo esté en el orden, ¿verdad? En que las va a usar.
póngales un número por atrás. Usted diga uno, dos, tres, y ya, que no se le pierda ninguno. Entonces sí, practique para que usted las use bien a la hora de narrar la historia y que realmente sea una ayuda visual y no un distractor visual. Por último, una última recomendación y es esta página web. Esta es la que yo uso para contarles historias a mis hijos y que he usado también a la hora de enseñar tanto a niños como a adultos. Entonces, de ahí yo bajo las historias bíblicas, porque hay un montón de historias bíblicas que han colocado diferentes autores sin problemas de copyright, sin problemas de derechos, para contar historias bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hay un montón, son cientos de cientos. Entonces, ahí les recomiendo esta página www.imágenesbiblicasgratis.org. O sea, como le digo, un montón de autores han compartido sus imágenes para que usted pueda contar esas historias y usar esas historias para contar a sus hijos, para contar en la iglesia, tanto a adultos como a niños como a jóvenes. Cerrando ya con el último punto relacionado con las historias bíblicas, las actividades de refuerzo. Recuerde que ya después de que usted contó la historia y cerró la lección, siempre puede hacer cosas para reforzar la historia bíblica a los niños. Diferentes actividades expresivas. Aquí vamos a mencionar algunas para reforzar la historia bíblica. Número uno, el cuaderno del alumno. En muchas ocasiones, además de un manual de maestros, los materiales para los maestros de escuela dominical que se adquieren también tiene cuadernos o manuales del alumno, que se pueden entregar a cada uno de los estudiantes. A veces tienen hojas sueltas que se pueden imprimir y usar con los estudiantes y que contienen actividades que son de ayuda para reforzar la lección y la historia bíblica que se ha visto en la clase. Por otra parte, usted también puede simplemente llevar ejercicios impresos que podamos confeccionar o buscar en libros que venden con ejercicios eh, impresos como hojas para colorear, crucigramas, sopas de letras, laberintos y otros similares que pueden llenar los niños para reforzar esa historia bíblica. Entonces yo sí di la historia de Dios envió a Noé a construir el arca. Los puedo tener algo para colorear o algún crucigrama relacionado con eso, una sopa de letras. O sea, hay muchas técnicas impresas. Nuevamente, vuelvo a hacer el anuncio en el curso de técnicas de enseñanza. Vamos a estar también viendo las técnicas impresas. Por otra parte, los cantos. Se puede buscar cantos relacionados con la historia bíblica. ¿Sí? Ahora, al igual que a la hora de escoger una Biblia ilustrada, hay que también tener cuidado con seleccionar los cantos, porque como yo les dije, muchas veces lo que menos habla el canto es de la historia bíblica, sino que muchas veces buscan eh, entretener solamente, y a veces eso no se vale tanto, ¿verdad? Por ejemplo, hay historias del arca de Noé que lo que refuerza más es todos los animalitos entrando al arca y que los niños se diviertan con los animalitos, y no tanto que Dios está salvando a los animales y al ser humano. Y hay un montón de cantos ahí. En el arca de Noé caben todos, caben bien. En el arca de Noé caben todos, tú también. Vamos a oír cómo hace el elefante. Vamos a oír, el elefante hace así. Bueno, entonces estoy enfatizando más que se entretengan, que realmente es Dios, cómo Dios obró y salvó a los animales y salvó a Noé y a sus hijos para preservar la, los animales y los humanos que él creó. ¿Ok?
Entonces, es importante también tener cuidado, ¿verdad? Realmente cuando usted selecciona un canto, diga, bueno, esto realmente es bíblico, lo podría modificar para que suene un poquito más bíblico y que enseñe más, porque eso también se vale, especialmente cuando cantamos a capela. Bueno, no todos los maestros se atreven a cantar a capela, ¿verdad? Yo lo hice sabiendo que ahí me están escuchando desde sus casas ya sea que lo estén viendo en vivo o un video pregrabado, pero hay mucha gente que le da vergüenza a eso. Pero en todo caso, use los recursos que tiene, ¿verdad? Y vea hasta qué punto, si usted no le da vergüenza, entonces puede cambiar los cantos y modificarlos de forma que suenen más bíblicamente, así como mi recomendación es que lo hagan cuando narran las historias bíblicas, aunque el libro nos muestra una narración que se centra más en el hombre, nosotros tratar de cambiar la narración a una que se centre más en Dios. Y esto, bueno, siempre se ocupa práctica. Por otra parte, hay manualidades que nos pueden ayudar a reforzar la historia bíblica. Por ejemplo, hacer un pasito, un Belén de papel para reforzar la historia de Navidad. Ovejas rellenas con algodón para hablar de la oveja perdida. O sea, hay muchas manualidades sencillas que pueden hacer los niños y que nos pueden ayudar a reforzar la historia bíblica que les hemos contado a los niños. Por otra parte, técnicas dramáticas. eh, Podemos siempre poner a los niños a dramatizar la historia bíblica con diversas técnicas para que refuercen el relato de la lección. Nuevamente, en el curso de técnicas de enseñanza vamos a estar viendo también diferentes técnicas dramáticas. Ya para concluir esta lección número 8, en primer lugar, hemos hablado de la importancia de narrar las historias bíblicas a los alumnos de escuela dominical. Parte de nuestro llamado es contar las maravillas de Dios de generación en generación. Hemos visto diferentes principios para contar las narraciones bíblicas a los alumnos, partiendo de que debemos ser teocéntricos poniendo a Dios en el centro y darle solo a Él la gloria a través de las narraciones. Que realmente cuando contamos historias, dirijamos la mirada de los niños, de los jóvenes, de nuestros alumnos hacia Dios. Que nuestra meta sea que recuerden las promesas del Dios de maravillas. Practiquemos, esforcémonos. Es la responsabilidad que nos ha dado Dios con nuestros alumnos, que ellos se enfoquen en Él y coloquen su esperanza en Dios y no en el mundo, y que guarden los mandamientos, que crean en el Dios de milagros, en el Dios de maravillas, y practiquen mucho. Todo el esfuerzo vale la pena por ese pequeño rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos pongan su confianza en Dios, para que ellos guarden los mandamientos de Dios, sean fieles a Dios, y esto lo enseñen a futuras generaciones, y estos a su vez enseñen a las siguientes. Recuerde que cuando usted enseña a sus alumnos no queda solo en el salón de clases. Usted está bendiciendo a futuras generaciones y nunca subestime el valor de eso. Nunca subestime el valor de un maestro de escuela dominical narrando las historias bíblicas a los niños, a los jóvenes, desde un punto que glorifica a Dios, porque eso tiene un impacto por la eternidad. Que el Señor les bendiga y con eso terminamos la lección 8 del curso Introducción a la Escuela Dominical. Es la última de las lecciones de este curso. El tema era narrando las historias bíblicas y estuvimos aprendiendo cómo narrar las historias bíblicas. Nos vemos en un próximo curso. Que el Señor les bendiga.